debo partir, hoy pronto de tu lado, no preguntes por qué. Si dije... Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a La Luna. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos al Canal Federal. Estamos en vivo, como todas las noches, en la última hora del día, con ganas de charlar, de conversar. El valor de la palabra, como decimos siempre, que tiene este espacio, con invitados con los que dejamos que la conversación nos lleve hacia cualquier sitio. Y hoy, en dos momentos, con dos invitados, sobre el final, hablaremos y mucho de la solidaridad que siempre está presente en este pueblo argentino y que quizás lo que tengamos hoy sea un pequeño gran ejemplo de lo que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer, más en tiempos como los que vivimos. Pero para arrancar el programa, la música ya hace referencia a lo nuestro, lo que nos identifica. Y ese señor que estaba allí en su voz, con su voz, tiene mucho que ver con la historia del chamamé. Y tiene mucho que ver con el presente y tendrá mucho que ver con el futuro del chamamé. Y en días especiales en los que recordamos a aquel lamentable hecho en Bellavista, es un honor, un gusto enorme poder conversar y que la charla nos lleve con el señor Cacho Espíndola. Cacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, che? Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos y por invitarme por a través de este programa a poder también estar un poco más cerca de la gente, que sé que realmente es mucha la gente que está en la sintonía, así que mi cariño, mi saludo para todos. Cacho, hace un ratito conversábamos cuando estábamos preparando y me decías que más allá del paso del tiempo, estos días son movilizantes, son días especiales para vos, ¿no? Sí, por cierto, lógicamente, porque, como te decía, también te comentaba, muchas veces escuché la frase esa que el cuerpo tiene memoria, pero nunca, digamos que no creí o no me daba cuenta, y efectivamente sí tiene, porque cuando llega a estas épocas, este mes de septiembre en particular, cercano a la tragedia del 8, es como que me siento un poco como raro, como que parece que el cuerpo está temeroso, no sé, la mente también, ¿viste? Y me cuesta un poquito unos días antes y tiene que pasar unos días después hasta que me voy otra vez nuevamente como estabilizando, o va poniéndose otra vez el cuerpo como que diciendo, no fue, ya pasó, ¿viste? Una cosa así. Pero las imágenes vienen siempre. Sí, permanentemente, sí, por ahí a veces tengo sueños así como referido a aquel momento, digamos, en que el colectivo se viene cuesta barranca abajo y como que por ahí quiero salvar a alguien y no puedo, con sueños así medio raros, pero que tienen referencia con aquel accidente allá en Bellavista. Sí. De ese accidente, esos sueños que aparecen, esos recuerdos, es decir, tengo siempre la impresión de querer salvar a alguien, no puedo. También se carga un poco has cargado un poco con eso de decir, no sé si no hubiera podido hacer otro y por qué me tocó seguir a mí y no a otro. Sí, quizás sí. De hecho que en ese momento es como que el sálvese a quien pueda es medio que es cierto, como que vos estás en una situación límite y te das cuenta que ahí está, que está la muerte ahí en una palabra. Y bueno, hay que pelearle a ella para seguir viviendo, que fue lo que creo que yo y todo lo que nos salvamos, que de alguna manera, o sea, salimos ahí dentro de ese colectivo y llegamos a la orilla, en fin, creo que habremos pensado lo mismo todos, Yo en un momento siempre digo, como yo no sé nadar, o sea, mi nado es tipo perrito, eso de ir al bollado, me llega el agua al pecho y bueno, patalear hacia la orilla 4 o 5 patadas y braceadas, pero ese no era todo mi nado. Y fíjate vos que eso me sirvió, digamos, en ese momento límite como para, si yo ya sabía que mi carta estaba jugada ya, o sea, siempre digo y comento que yo no salí para salvarme, sino para no morirme dentro del colectivo, porque no sé por qué se me ocurrió la idea que si me moría adentro no iban a encontrar mi cuerpo, fíjate, o sea que salí
digamos, para morirme afuera hay que encontrar en mi cuerpo, qué sé yo, para que me vean mis familiares, mis amigos, qué sé yo, ¿no? Por eso, pero bueno. Parece que el de arriba dijo, no, todavía no te toca a vos, así que me acordé de mi nado ahí elemental y bueno, y eso fue lo que me sirvió para llegar hasta el palo que mide la altura del río ahí en el puerto de Bellavista. Y bueno, no sé qué distancia, muchas veces me preguntaron cuál fue el tiempo que tardé, qué sé yo, cuál es la distancia menos, ¿viste? La distancia para mí era lo mismo, qué sé yo, medio metro que 100 metros, porque donde yo no hago pie y al no saber nadar, lógicamente, ¿qué chance de tener? Pero bueno, eso me sirvió y mediante eso estoy aquí esta noche hablando con vos y con la gente. Cacho, más allá de lo que suele venir y debe venir a partir de esto que contás, el recuerdo, el presente, la desaparición física de colegas y amigos, de artistas, digo, en algún momento vos y otros tantos le han encontrado el sentido a lo que pasó y al seguir lo que vino después. Mira, a rigor de verdad te diría que el sentido fue el de continuar con nuestra música, con seguir haciendo esto que veníamos haciendo anteriormente. Aparte que tampoco tuvimos mucho tiempo a quedarnos a recapacitar con respecto a lo que había pasado, porque ya teníamos contrato como trío Corrientes, que estábamos con Ricardo Escófano, el Chango Paniagua, que se nos murió en el accidente, y yo éramos en ese momento el trío Corrientes, y ya teníamos contrato firmado con antelación. Y así que teníamos que digamos, a la semana del accidente tuvimos que subir a un escenario a seguir trabajando. O sea que no tuvimos prácticamente ni tiempo a pensar mucho, y quizá a lo mejor eso también de alguna manera nos ayudó a Ricardo y a mí a que saliéramos, no te digo más rápido que los demás, pero esa continuidad, digamos, de los compromisos hizo que bueno, siguiésemos adelante y fuésemos dándonos cuenta o digiriendo lo que había pasado, qué sé yo, de otra manera, supongo, ¿viste? No. La verdad que nunca me puse tampoco a pensar así cómo fue la cosa, porque, te vuelvo a repetir, capaz que no tuve ni tiempo a darme cuenta. Porque además, a diferencia de alguna que otra tragedia, que puede también estar en la memoria de muchos, de los argentinos incluso, esta tragedia tuvo la particularidad de que fueron instantes, momentos nada más, no había, era como vos dijiste hace un ratito, el sálvese quien pueda, y era el instinto a seguir valorando la vida lo que los llevaba a tomar una decisión u otra, ahí prácticamente. Es que no había alternativa, tenía que decidir. Lógicamente yo pienso que tuvo posibilidad a lo mejor como la tuve yo. Indudablemente que elegir no hay mucho, vas a elegir la vida, de hecho. Pero el sentimiento, todo aquello que me queda, digamos, de haber estado juntos ahí en la radio, en ese momento, compartiendo. Inclusive estuve mirando un video donde estamos juntos, el grupo Reencuentro, con el trío Corrientes, que fueron algunos temas, que creo que 3 o 4 temas, o 2 o 3, no me acuerdo bien, que terminamos haciendo juntos con el Gringo, con el Mitchell, con Tito Gómez, con Carlito Miño, ¿no es cierto? Y el Yacaré, que también era nuestro incondicional, también ahí en el estudio. Y verlo al Negrocito Segovia, salimos juntos ahí a la radio, subimos juntos al colectivo, ¿viste? Y, en fin, me trae otra vez a aquel momento a la memoria y bueno, me cuesta. ¿Qué parte del chamamé quedó en ese accidente? Una parte muy importante. Muy importante en el sentido, en el aspecto de que, bueno, Gringo era un gran revolucionario en el buen sentido de la palabra dentro de la música, porque él trajo, digamos, una impronta que era no solamente ser bandoneonista, sino también acordeonista.
y como que le pasó del acordeón, le pasó al bandoneón en su forma de tocar. Y fíjate vos que la mayoría de los jóvenes músicos que tocan el bandoneón también tocan el acordeón, ¿viste? Y por suerte lo hacen muy bien. Entonces como que hubo un antes y un después, podríamos decir, así decir, de Bellavista. Siempre me acuerdo de una frase de Julián Cini, el padre, que hizo, para mí fue una hermosa metáfora cuando dijo que el espíritu de ellos quedó sembrado en el río, ¿viste? En el agua. Y el sol lo levantó en nube y volvió a la tierra en lluvia para sembrar la semilla esta de la nueva, de los nuevos chamameceros que tenemos. ¿Sí? Antes de ir a esta semilla y a los nuevos chamameceros, bien decías, había que continuar. Y es cierto, evidentemente, si uno se para, casi como espectador exclusivamente, hay un antes y un después de Bellavista por el hecho, pero también hay un antes y un después de Bellavista para lo que significó el chamamé y su buena explosión que empezó a darse, ¿no? El reconocimiento más allá de determinados sectores hasta lo que significa este presente, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, hablar de la nueva trova que era cariñosamente el Negrocito, ¿viste? Bueno, Chango Paniagua también, con un gran creador, estaba también arrancando con una poesía impresionante, con una melodía muy linda también, y estábamos componiendo cosas nuevas, que al final se truncó también ahí, porque estábamos ya armando un disco nuevo del Trío Corriente en ese momento, y todo quedó en el proyecto nomás, ¿viste? ¿Cómo es este presente y esta semilla que está creciendo? ¿Cómo ves a la nueva camada de chamameceros? Realmente, para mí, como podría decirte, una satisfacción inmensa, porque ver tantos talentos, tantos chicos digo yo, porque lógicamente, precisamente en este año, estoy también cumpliendo 50 años de mi ingreso al Cuarteto Santa Ana, cuando vino el maestro Ernesto Montiel a buscarme acá a Corrientes para llevarme a su Cuarteto Santa Ana. Estoy cumpliendo 50 años, fíjate, de mi ingreso al Cuarteto Santa Ana y 30 años del accidente de Bellavista. O sea, este año es muy particular para mí, pero digo yo, el día que nos toque irnos, ya podemos irnos tranquilos, que el chamamé tiene una camada de músicos excepcionales, jóvenes, impresionantes, que están haciendo muy bien lo que es nuestro chamamé. Hagamos historia, pero mucho más atrás. ¿Cómo llega el chamamé a tu vida? ¿Y cuándo? Bueno, yo creo que el chamamé a mi vida llegó, qué sé yo, podría decirte desde mi nacimiento. Mi papá era músico, papá era concertista de guitarra. Fue el mejor guitarrista que pisó Corrientes allá en finales de la década del 40, 49, por ahí. Yo nací en el 48 y papá vino acá a Capital en el 49, yo tenía meses, yo nací en Alvear, Corrientes. Y me trajeron de meses y mamá contaba una anécdota que papá tenía un cuarteto de guitarras que acompañaba a los cantantes que venían de Buenos Aires. Entonces Radio Corrientes estaba allá por Ayacucho. Por Ayacucho, sí, claro. sí. Y venían los cantantes y ellos tenían que acompañarle. Entonces papá había formado un cuarteto de guitarra y ensayaban en mi casa. Y debajo de mi cuna dice que mamá que yo tenía una tablita y un ladrillo, medio ladrillo. Entonces cuando ellos se sentaban a ensayar, yo traía mi ladrillito, me sentaba y agarraba mi tablita. ¿Y la tablita? O sea que ya comenzaba con la guitarra ahí. Y ya cuando tenía 4 o 5 años ya cantaba, habían salido Mercedita, en aquella época, El Boyero, otro tema también que ya era de la época de Cocomarola. Y bueno, y yo escuchaba un chamamé y enseguida me quedaba. Yo la segunda vez que escuchaba era para repasar nomás la letra, si estaba completo, me faltaba alguna palabra, pero enseguida, y bueno. Y papá tenía un bar ahí en mi casa, Julio y Santiago del Estero, ahí cerca del tenis club. Ah, allá, bien, ¿no? sí. En toda una esquina. Entonces, lo primero que hizo, bueno, la parte de la vivienda, y después hizo un salón ahí, y bueno, y tenía ahí
venían los chamameceros, ¿viste? Qué sé yo, Coco Marola, Montiel y Saco. Y muchos otros, los hermanos Sena, que eran de aquella época, y amanecían tocando chamamé en casa, ahí en el bar. Y yo con ellos. Y ya me ganaba mi monedita también porque cantaba y le llamaba la atención. Fue un chico de 4 o 5 años, 6 por ahí, ya cantando. Y bueno, ya me hacía también mi monedita. Esa es la parte que más me gustó. Esa fue la mejor. Claro. Ahí te diste cuenta que Ahí me di por ahí cuenta va. que iba la cosa, iba por ahí. Y ya cuando tenía 10 años ya andaba con papá, porque papá tenía también su grupo, su conjunto de chamamé, lógicamente. Me acuerdo que fuimos, yo tenía 10 años y Aníbal Maldonado habrá tenido 11, 12, por ahí nomás de edad. Ya tocaba el acordeón también. Y papá agarró unos contratos en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, allá por Garabato, toda esa zona, ¿viste? Los carnavales, entonces los carnavales se hacían los bailes de carnaval toda la semana, ¿viste? Y bueno, y nos fuimos a tocar allá, ya yo tenía 10 años y Aníbal tenía 11, por ahí, ¿no? Y al regresar que teníamos que venir de Garabato hasta ver a Santa Fe, que ahí teníamos que hacer el transbordo para venir a Resistencia, era todo un tema. Yo venía sentado del lado de la ventanilla, ¿viste? Y le digo a papá, le digo, hay una rueda, pasaron, ahí se que cortó el palier del colectivo y empezamos casi volcados, era todo un tema ahí. Ahí empieza, recién nombraste algo que lo vamos a tocar un poquitito más adelante, pero empieza, digamos, ya como decía, prácticamente de la cuna y ahí no paraste más. Y de ahí... Y fíjate vos que, claro, de ahí, bueno, seguí con mi papá, con el conjunto, hasta los 13, 14 años, que se me ocurrió tocar, viste, que te agarra la parte de locura de la guitarra eléctrica, ¿viste? Y como un año y medio toqué con, entonces se llamaba la Tropical Jazz, uno de los grupos de orquesta. Teníamos trombón, teníamos trompeta, batería, 2 cantores, hacíamos los bailes en el Club San Martín cuando se daban todavía los resultados en el Club San Martín de los carnavales. Tocábamos todos los carnavales. Me acuerdo que fue, creo que el último que se armó una tremolina ahí en el Club San Martín, que a partir de después ya vieron por televisión los resultados, ¿viste? Así que fíjate, y bueno, de ahí pero siempre lógicamente fue el chamamé lo que a mí, lo que yo hacía, digamos, en ese momento era para ganarme también unos pesos, ¿viste? Y bueno, y después vino que, bueno, por supuesto era amigo de Aníbal y de Coqui Marola y todo eso, y bueno, hasta que un día Coqui quedó sin uno de los integrantes y me dice de tránsito, me dice, vení, pues, querés integrar acá con el grupo de Coqui. Y sí, le digo, sí, yo soy chamamecero. Y dejá esa guitarra eléctrica, venía a meterle chamamé. Y bueno, y así fue que entré con el conjunto de Coqui Marola y ya al poco tiempo ya fui a Buenos Aires a grabar con Coqui, que fue mi primera grabación. Entonces se grababan long play en disco de vinilo. Claro. Y también habían unos dobles, o sea, 2 temas nomás, unos discos más chicos que eran 2 temas nomás de cada lado. Bueno. Y grabé un doble con Coqui, esa fue mi primera grabación. Y después Coqui se fue a hacer el servicio militar, estuvo en Mercedes haciendo el servicio militar, y me dice, Tránsito, ¿y por qué no te quedas con las hermanas Díaz? Me dice que era un dúo muy bueno, de 2 señoras chaqueñas. Mientras me dice, Coqui sale después de La Colimba, ¿viste? La Colimba. Claro, sí. Después terminó el servicio y seguí con él. Y en ese interín viene Abelino Flores y habla conmigo para que quería que yo fuese a su conjunto. Y entonces le dije, mira, yo no tengo inconveniente, pero hablar con Tránsito, le digo, porque con él que habíamos quedado que yo esperaría la vuelta de Coqui. Entonces fue Abelino, fíjate cómo era la cosa, fue Abelino y habló con Tránsito para preguntarle si es que... Y entonces me llamó Tránsito y me dice, mira, Abelino habló conmigo, si vos querés... No, le digo, Coco, pero habíamos quedado que yo le esperaría a Coqui. No, me dice, no te da problema, si vos querés andar, no hay problema, después vemos más adelante. Y bueno, así fue que me quedé con Abelino, me fui con Abelino Flores y hice tres discos. Trabajamos, una barbaridad, Abelino trabajaba de la semana, por lo menos de martes a domingo, miércoles a domingo, ¿viste? Y bueno, y terminé los 3 discos, eso con Abelino, ya estaba con 20, 21 años ya. Y
un día, no sé, como que me agarró una especie de rebeldía, una cosa así, viste, que te agarra Claro, en esas sí, sí, sí. épocas. No, ya sí lo que tendría que decir. Bueno, Dejémoslo en rebeldía, dejémoslo sí. ahí, que la gente se Sí, suponga que... Bueno, y le digo, estaba parado yo en la esquina ahí en casa, en Julio y Santiago del Estero, y viene papá y me dice, ¿qué te pasa? Nada, le digo, papá, porque a vos te pasa algo, me dice, soy tu padre, te conozco. No, dice, no, le digo, voy a dejar la música. Ah, sí, me dice, qué bien. ¿Y por qué? No, no quiero seguir nomás, quiero dejarlo. ¿Y qué vas a hacer? Y nada, le digo, yo tengo una tarea para vos. Tenemos una quinta en el kilómetro 15, andá a aprender a carpir allá. Me mandó a carpir, bueno, me voy allá, ¿viste? Y así fue que una siesta, no sé, qué sé yo, del año 69, en enero, febrero, por ahí, unos soles fuertes, yo estaba carpiendo allá de Castigo. Y para un auto grande, che, no era muy común verlo acá en Corrientes, ¿viste? Un Impala, ¿viste? Lo veo a papá sentado como acompañante. Y yo estoy allá en el medio de la chacra carpiendo. ¿Sabes? Y viene papá, se baja con este señor y me dice, papá, Cachito, vení. Sí, señor, ahí voy, vengo con mi asada. Me pasa la mano y me dice, va de Pache, me dijo el saludo de... Él era el maestro Ernesto Montiel que vino a buscar para llevarnos a su cuarteto. Y bueno, y lógicamente no pensé dos veces, que no me tiré la asada, agarré la guitarra y seguí para adelante. Dos momentos, digamos. Dejaste la guitarra eléctrica y el chamamé fue lo suficiente. Hasta en el momento en el que querías rebelarte contra el chamamé hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Me dijo, no, tenés que seguir nomás en esto. Vos sabés que me quedó picando, y para ir cerrando una cosita nada más, y después hablar de tu presente y de tu futuro. Me quedó pensando esto que decías de tu viejo y de lo que era la casa y de ese lugar en el que se reunían los chamameceros, que uno, a partir de lo que vos me graficás, digo, es como si es un lugar de encuentro, es como si tuvieses ese bar de hoy y los chamameceros estaban. ¿Cómo nos cuesta a los correntinos tener lugares de esos que evidentemente sí teníamos, porque ustedes mismos los impulsaban? ¿Cómo nos cuesta a los correntinos tener lugares y espacios exclusivamente dedicados a nuestra música, ¿no? Sí, es cierto, Daniel, eso se perdió muchísimo. Acá en Corrientes también, no solamente el lugar del bar de papá, sino había otro lugar acá que me acuerdo, estaba por Bolívar y Paraguay, la media hora de suerte. Tanto es así que Tránsito le dedicó, y era un lugar que era una esquina, una ochava, ¿viste? Una casa antigua, hasta inclusive tengo más, era con piso de tierra, ¿viste? Era piso de tierra. Y ahí se venía Don Tránsito y ahí se juntaban Isaco, Ernesto, a comer chicharrón, arrollado. Ahora, pero ¿por qué piensas que hoy no pasa eso? Mira, no sabría decirte por qué. Porque, sin embargo, como contrapartida, sí la música, sí nuestro chamamé tiene una explosión muy fuerte y una gratísima impresión no solamente en casa, fuera de nuestra ciudad y nuestra provincia también. Digamos. Sí, lógicamente. Esa es la parte que yo no entiendo. Sí, teniendo tantos músicos, buenos por cierto, jóvenes que son virtuosos, talentosos, por ahí se hacen eventos, por ejemplo, no voy a citar nombres de los lugares, pero la gente sabe, conoce, y que llevan números de chamamé y la gente no va, no asisten, pero no, digamos, es toda una lucha. En cambio, por ahí con otro ritmo, qué sé yo, se llena, ¿viste? ¿Entendés? Me parece bien, la música es música, no importa el ritmo. Igual no se te ocurra cambiar ahora porque otra vez el chamamé te va a agarrar de los pelos y te va a llevar sí. a donde tiene. No, ya la guitarra eléctrica ya no va. Lo último, presente, ¿en qué andas hoy? Y sé que andas emprendiendo, andas por viajar también. Sí, siempre con proyectos. Estoy en un nuevo disco también, viste que lo estoy haciendo, ya no tan como antes, viste que era un poco más alborotado para terminar un disco, ahora ya le doy como un poquito más de tiempo, me doy un poco más de tiempo, estoy tratando de seguir de continuar componiendo. Y bueno, sí, me invitaron a ir ahora en el mes de octubre para el lado de Paraguay, Brasil, para allá, para arriba, ¿viste? Hacia la zona de Mato Grosso, Pedro Juan Caballero y toda aquella zona, si Dios quiere, sí. Cacho, ha sido un enorme placer poder conversar contigo. Sí, también para mí, lógicamente, un cariño grande para la gente que están
mirando el programa, para Joaquín, para Yoli, que están ahí mirando también, un cariño grande. Y bueno, la próxima seguramente ya va a ser, vos sabés que hay algo que me quedó grabado, podría decirte de esa manera, cuando yo tendría 10 años, por ahí que empecé a salir con papá, un día me dice papá, Cachito, me dice, vamos, acompáñame. Sí, papá, le digo, y tengo que llevar la guitarra. Papá estaba con su bandoneón. Y le digo, tengo que llevar la guitarra. Y me dice, mirá, hijo, te voy a decir una sola frase. Nunca te olvides que nunca va el hachero al monte sin el hacha. La próxima con guitarra. La próxima con guitarra. Cacho, muchas gracias. Gracias, Dani. Nos vamos a la pausa. Enseguida seguimos disfrutando de la luna.